Eh, Ahora vamos a tocar un tema del que ya Yasmín nos habló, o tocó un poco, que es el cambio climático, algo que ya estamos acostumbrados a escuchar casi a diario, que a veces tan diario se escucha que ya no se le toma la importancia adecuada. Pero en esta ocasión el grupo de investigación a cargo de Laura Arroyo y Diego Alvarado nos va a comentar un poco sobre qué está pasando con el cambio climático y los reptiles, y el tema de su investigación es cambio climático, amenaza para animales de sangre fría. Hola, buenas tardes, yo soy Diego y junto con mi compañera Laura les vamos a dar esta presentación. Bueno, es resultado de una investigación que hicimos junto con otros compañeros aquí anotados y con el asesoramiento de nuestra profesora. Y bueno, se titula Cambio climático, amenaza para animales de sangre fría. ¿Quiénes son los animales de sangre fría? Pues precisamente los animalitos de este coloquio, ¿no? Por el lado de los anfibios podemos encontrar a los anuros, que son sapos y ranas. Aquí tenemos a las ranitas de cristal, unas ranitas muy curiosas porque si las vemos panza arriba, pues bueno, podemos verles todos los organitos, ¿no? Otro grupo es el de los Ginofiona o cecilias. Es muy raro que las personas normales o que no tienen una relación seguida con los anfibios y reptiles, pues bueno, que conozcan estos organismos. Es muy importante saber de su existencia y pues bueno, son muy interesantes. Y bueno, el siguiente grupo es el de los urodelos. Aquí encontramos a salamandras, ajolotes y tritones. Y bueno, aquí tenemos representando a este grupo nada más y nada menos que al hermano de Quetzalcóatl, ¿no? El ajolote mexicano. Y bueno, que es endémico del lago de Xochimilco y pues se encuentra en grave peligro por la contaminación que tiene el lago. Ahora el siguiente grupo es el de los reptiles. Aquí podemos encontrar a los testudines, que son todas las tortugas, tanto terrestres como acuáticas. Y el segundo es el de los squamatas, encontramos serpientes y lagartijas. Aquí tenemos a Crotalus, que se cree es la serpiente que está en la bandera mexicana. Tenemos a Eloderma, que es un lagarto venenoso, algo muy extraño. Y a los cocodrilos. Aquí tenemos a Cocodrilus morelet. Bueno, es importante resaltar la diversidad que tenemos en México de estos grupos de animales, porque tanto de anfibios como de reptiles se tiene un porcentaje muy alto de la riqueza de especies a nivel mundial, ¿no? Y bueno, como ya nos comentaban también en la presentación pasada, el nivel de endemismos es muy alta. Aquí de reptiles tenemos el 67% de especies endémicas, es decir, que solamente las encontramos en este país. Y bueno, si se preguntan qué hace esta gallina aquí, pues bueno, es un preámbulo para una presentación que también se va a dar mañana dentro de este coloquio. Y pues bueno, si quieren saber qué hace aquí esta gallinita, pues vengan mañana. Y bueno, ¿por qué se les dice animales de sangre fría? Estos animales, a diferencia de nosotros los seres humanos, por ejemplo, no pueden producir su propio calor. Entonces lo que hacen es obtener este calor del ambiente en el que se encuentran. ¿Cuántas veces no hemos visto una lagartija ponerse al sol para calentarse? Y es que estos animales son ectotermos. Entonces pues tienen estas conductas para poder realizar sus actividades diarias. Ahora, ¿qué es el cambio climático? Bueno, cualquiera que haya visto estas películas podrá entenderlo fácilmente. Es un fenómeno natural que se caracteriza por las fluctuaciones en las temperaturas a nivel global. Pueden ser ya sea un enfriamiento o un calentamiento. En la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático lo definen como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Nada más quiero resaltar estas dos cosas: variabilidad natural del clima. Como ya les decía, el cambio climático es un fenómeno natural, va a ocurrir con o sin los seres humanos.
ya ha pasado varias veces, bueno, pasa todo el tiempo, pero entonces, ¿por qué decimos que está atribuido directa o indirectamente a la actividad humana? ¿En verdad ustedes creen que el ser humano pueda alterar el clima de todo un planeta? Pues bueno, esto como que está medio raro, ¿no? Suena a cosas de Dios, pero la verdad es que sí. ¿Cómo? Pues bueno, actividades como la industria, el consumo de combustibles como la gasolina o el metano, producen gases de efecto. Son actividades que producen estos gases y bueno, estos gases lo que hacen es acumularse en la atmósfera de la Tierra y bueno, cuando entra la energía del Sol al planeta, en vez de ser reflejada por la superficie de nuestro planeta, se queda almacenada en la atmósfera y esto produce un calentamiento, que es lo que conocemos como efecto invernadero. Y bueno, hay muchas personas que creen que estas actividades no alteran no tienen un impacto considerable comparado, por ejemplo, con la producción de gases de efecto invernadero que tiene la erupción de un volcán. Yo tenía una profesora que decía esto y bueno, ella además de eso decía que el cambio climático era un invento de nosotros para tener chamba. A mí me pareció sorprendente que dijera eso y pues decía esto, ¿no? Que nuestras actividades no tienen un impacto considerable, pero yo quiero demostrarles por qué sí. Aquí vemos en esta gráfica la concentración de dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero, a lo largo del tiempo, en los últimos 400.000 años. Bueno, podemos ver que la concentración de dióxido de carbono ha fluctuado mucho a lo largo de este tiempo, y aquí marqué con una línea roja el momento en que apareció el ser humano en la historia evolutiva. Entonces, desde antes, estas concentraciones de dióxido de carbono pues ya venían, ¿no? Pero quiero que vean esta parte de aquí, de esta gráfica. Este es el punto en 1950 y este en 2013. Bueno, podemos ver que en tan solo 63 años, todo lo que cambió en la concentración del dióxido de carbono en la atmósfera, que la verdad es una cantidad muy considerable. Y bueno, entonces podemos ver que las actividades del ser humano sí tienen un impacto considerable, sí está provocando, no están provocando, están acelerando el cambio climático. Y bueno, ¿qué consecuencias tiene este fenómeno? Pues bueno, hay unas muy obvias como lo son las sequías, los huracanes. Hace unas semanas estuvo aquí en México el huracán Patricia, que hizo unos destrozos terribles en la zona del Pacífico. Y bueno, también tenemos derretimiento de hielos, pero hay otros fenómenos que no son otras consecuencias que no son tan claras, como cómo afecta a los anfibios y reptiles. Y bueno, Laura, continúa con esto. Bueno, nosotros les vamos a dar ejemplos específicos de lo que pasa con los anfibios y los reptiles, pero primero quiero que nada más le echen un ojo como al estatus de conservación de estos animales. Aquí el número aproximado de especies que tenemos es de 1998. De anfibios son 4.680 y según el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos tenemos 17 en peligro de extinción y 9 amenazadas. Y según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ya tenemos a 5 extintas, ¿no? Y para los reptiles tenemos 7.150 especies, de las cuales 70 por esta agencia están en peligro y 20 están extintas de la vida silvestre por esta otra agencia. Ok, aquí entonces les presentamos un caso de estudio que se hizo con estas dos especies de ranas. Una es Scylla rigila, otra es rana cascade y una especie de sapo que es Bufo boreas. Lo que hicieron en este experimento fue darle un tratamiento al porcentaje de eclosión de huevos para poder observar cómo afecta la radiación ultravioleta en la eclosión de estos huevitos.
y bueno, poder así estimar qué tanto afecta a las poblaciones de las ranas. Se les dieron 3 tratamientos, uno, bueno, es el control, otro se les puso un filtro que permite el paso de la radiación ultravioleta y otro que lo impide. Y bueno, podemos ver que el porcentaje de eclosión de huevos para el caso de Hila rígila en los 3 tratamientos es muy similar. Entonces la radiación ultravioleta no está afectando mucho la eclosión de los huevos y por tanto las poblaciones. Y de hecho esta ranita se encuentra en un estado o sea, no está amenazada, a diferencia de estas dos, y podemos ver que en estos 2 casos el porcentaje de eclosión de huevos para el filtro que bloquea la radiación ultravioleta es muchísimo mayor al caso en que el caso del filtro que no bloquea esta radiación. Entonces, pues bueno, la radiación ultravioleta está afectando estas 2 poblaciones que ya les decía, sí se encuentran en peligro. Y bueno, ya que estamos hablando de ranas, ¿por qué no platicarles acerca del sapo dorado, que es como un icono cuando se habla del cambio climático? Yo creo que bastantes de ustedes ya han escuchado de él, pero ¿por qué? En 1964 fueron sus primeros registros en Monteverde, Costa Rica. En 1987 se monitorearon alrededor de 1.500 ejemplares, pero ahora observen que para 1988 se registró un solo ejemplar, es decir, en un año se redujo la población a 1, y para 1989 se registraron 9, pero después de esto ya no se registró ningún otro sapo, y fue algo muy radical. Y bueno, hay una incertidumbre a causa de la extinción de este sapo, y entre ellas pues está obviamente el cambio climático. En esta gráfica nosotros podemos ver que cuando esto pasó, al principio toda la barra blanca en los primeros años se refiere a que le acreditaron al niño esto. ¿Qué es esto? Bueno, es un fenómeno que cambia las corrientes como marinas del mundo y afecta el clima. Y entonces, posteriormente, en los siguientes años, si ven las barras negras, se le acreditó más a un cambio climático. Pero asimismo se le acreditó a estas barras en gris que pueden ver por enfermedades. ¿Qué tipo de enfermedades? Bueno, una enfermedad por un hongo que se llama Batrachochytrium dendrobatidis. Este hongo lo que hace es que afecta la piel de los anfibios, de tal manera que, como nos comentaban, que ellos respiran por la piel, esto se les hace muy difícil y empiezan a morir. Esta fue una de las causas por las que atribuyeron la extinción tanto del sapo dorado como de muchos otros sapos y ranas en los que ha declinado su diversidad. Bueno, hubo un oleaje de infección de este hongo al sur de México que coincide justo con un aumento de temperatura desde 1970, por lo que pensaron que si el clima seguía incrementando, la temperatura del clima sigue incrementando, esto iba a dar pie a que el hongo se expandiera más a través del mundo porque surgió en África y afectara mucho más anfibios. Pero a partir del 2010 o 11, no recuerdo bien, sabemos que arriba de los 30 grados centígrados este hongo muere, ya que hicieron unos estudios donde pusieron a prueba estos animales y al subir la temperatura vieron que el hongo moría. Por lo tanto, un aumento de temperatura en este caso incluso sería una cura para este hongo. Ok, ahora entonces pasemos a un caso con lagartijas. Estos mapas nos muestran un modelo que se realizó de extinción de lagartijas y bueno, tomaron los lugares en donde se han registrado extinciones de 1975 al 2009 y con estos datos, utilizando variables como la temperatura, humedad o precipitación, extrapolaron cuál sería el resultado para 2080 y bueno, podemos ver cómo aumenta estas áreas. Entonces hay que tener cuidado con ello porque el porcentaje de extinción va a aumentar mucho. Y quiero destacar en México que casi todo el territorio está coloreado, entonces a nosotros en especial debería preocuparnos también. Y es que desde 1975 el 12% de las poblaciones locales se han extinguido a nivel mundial. Ahora, este es un ejemplo de la Bronia
o también le dicen escorpión, y es un reptil endémico de México. Para tenemos proyecciones para dentro de 50 años, o más o menos por el 2050, en dos escenarios. Uno donde las temperaturas frías serían las que aumentaran mucho. En este escenario esta lagartija no se vería tan afectada en futuros tan próximos, ya que tiene un rango como que aguanta muchísima, como tiene un rango en el que aguanta esta temperatura. Pero en el caso en el que este escenario fuera en donde las temperaturas cálidas son las que aumentan muchísimo, esta lagartija estaría extinta para el 2100. Y bueno, ahora pasemos a determinación del sexo. Ustedes probablemente ya sepan que en animales como nosotros los seres humanos, el sexo está determinado por un par cromosómico. Es decir, nosotros los hombres tenemos un par sexual XY y las mujeres tienen un par sexual XX. Pero esto no sucede en anfibios y reptiles. En cocodrilos, muchas tortugas y algunos lagartos se ha registrado que no tienen este par sexual. Entonces, ¿cómo se determina el sexo en estas poblaciones? Pues bueno, es por la temperatura. Y podemos ver, por ejemplo, en el caso de Alligator mississippiensis, en esta temperatura que es de 31 grados, 31.5 grados, el porcentaje de machos sería de 0%, pero en cambio podemos ver que a 33 grados, es decir, una diferencia de 1,5 grados, el porcentaje sería de del 100%. Esto sucede porque durante el desarrollo embrionario de los huevos de ya sea de tortugas o de cocodrilos, pues bueno, se da esta determinación del sexo dependiendo de a qué temperatura se encuentren los huevos. Y podemos ver también sucede este fenómeno con Macroclemis temminckii y Trachemis scripta. En este caso es diferente al del cocodrilo y varía según las especies. Aquí, por ejemplo, a los 22 grados serían 0% hombres y a los 25 grados serían en 22 grados sería 0% hombres y a 22 serían alrededor del 60% hombres. Entonces, ¿esto cómo afecta a las poblaciones de anfibios y reptiles? Pues bueno, si se han preguntado cómo se hacen los bebés, para ellos se necesitan un macho y una hembra. Entonces, pues bueno, si tenemos puros machos, no se podrían reproducir, o al caso contrario, que sean puras hembras, pues esto también se afecta. Entonces, bueno, sabiendo esto, se debe cuidar la temperatura a la cual se encuentran las puestas de estos animalitos. Y bueno, para seguir con lo que nos estaba comentando Diego, hay una proyección de temperaturas para 38 países que están alrededor del Caribe. ¿Por qué alrededor del Caribe? Bueno, porque alrededor del Caribe muchísimas tortugas marinas anidan. Si nosotros tenemos estas proyecciones en un escenario con emisiones como bajas, provocadas por el ser humano, lo tenemos desde el 2020 hasta para el 2099, en los meses de enero y de febrero, es decir, a inicios a mitad de cada año. Aquí lo importante que quiero que vean es que aquí tenemos a México, tanto en un escenario con emisiones bajas como un escenario de emisiones altas, en donde en los dos ya estamos de color rojo, es decir, que tenemos un incremento de temperatura muy alto. Y si ustedes piensan que hay factores como la precipitación que nos van a ayudar a regular que esta temperatura sea tan alta, pues también tenemos la proyección de que para 2050 en el Caribe pues no haya tanta precipitación o sea casi nula en México. Ok, aquí tenemos sitios de anidación en el Caribe. Este mapa es de la tortuga carey y este de aquí es de la tortuga laúd. Los puntos en gris, este es México, y los puntos en gris son los sitios de anidación y este es actual, ¿no? Pero este es un futuro para el 2020, en donde vemos que el color de fondo es aquí un rango como de por acá,
que ya habrá aumentado yo creo que como 1 grado la temperatura para el 2020. Y todos estos puntos rojos que vemos aquí es que ya están altamente afectados los sitios de anidación para ambas tortugas a lo largo de México y de otros países del Caribe. Bueno, aquí tenemos a nuestra tortuga carey y al laúd para los que no la conocían, y como ustedes ven en esta gráfica, aquí tenemos la temperatura y aquí tenemos los meses del año, y tenemos que en promedio la línea negra es un promedio de las temperaturas que ellas usan en sus nidos desde 1994 hasta el 2006. Pero tenemos que en la proyección justo para el 2020, esta se va como a estancar y no va a tener esta variabilidad que ellas necesitan a lo largo de diferentes meses, como en 28,5, por lo que no cubriría las necesidades de los nidos, y esto perturbaría la efectividad de las eclosiones o del desarrollo de los embriones y de la proporción de sexos que Diego nos había comentado. Ahora, hay posibles adaptaciones en estos animales que podrían mitigar este daño. Una de ellas es por el patrón de apareamiento que tienen los machos de la tortuga verde. Esto pasa porque actualmente su proporción de sexos está sesgada a 95% hembras. Esto no es tan malo, ya que posterior a la eclosión de las tortugas hay un diferencial sexual, es decir, que se mueren muchísimas hembras, y cuando es de nuevo temporada de reproducción, la tasa de hembras y machos vuelve a ser como de 1 a 1. Aquí lo que también es importante es que se ha visto que en estas zonas como de crianza llegan la barra gris más machos y la barra blanca menos hembras, por lo que hay como 1.4 machos por cada hembra. Y lo que se ha visto es que se ha registrado monogamia. Monogamia refiriéndose a que cada macho está con una sola hembra en cada sitio de crianza. Y después de estar con cada hembra, la hembra regresa al mar, pero el macho no. El macho se queda alrededor de la costa, paseando por diferentes sitios de crianza. Y en cada sitio de crianza está con una sola hembra. Esto nos dice que aunque haya pocos machos, pues un solo macho como que visita varias hembras. Ahora, este es un mapa del Mediterráneo, pero la tortuga verde también anida en México, por lo que puede pasar lo mismo. Otro caso es el del cocodrilo del río, Cocodrilus acutus, que es el que tenemos aquí. Esta es la gráfica que ya nos había platicado Diego, donde se nota la proporción de machos. Y en esta especie ya está sesgado a 68% hembras en la proporción de sexos. Esto, al igual que en las tortugas, no es tan malo, ya que también mueren hembras después de las eclosiones de los huevos. Aquí lo que es más grave es que a más temperatura, menos tiempo hay de incubación de los huevos. Estos animales tienen una incubación como de 80 a 90 días. Pero si sobrepasan los 33, 34 grados, estos días se reducen mucho, por lo que el desarrollo de los embriones no va a ser completo, y obviamente la sobrevivencia y quizá ni siquiera, o sea, no van a durar casi nada o no van a nacer, ¿no? Pero igual aquí hay algo que quizá pueda ayudar a mitigar un poquito. Se ha visto que las hembras, cuando escogen sus nidos, los escogen en lugares que les convienen, es decir, cuando viven en lugares arenosos, hacen un hoyo para regular la temperatura, y cuando viven en montículos, cuando viven en lugares pantanosos, hacen montículos para que no se inunden. Entonces se ha visto que si las hembras escogen un hábitat heterogéneo para hacer sus nidos y los modifican con diferente vegetación y diferentes suelos, pues van a poder modificar un poco la radiación que incide y el calor que hay en los suelos y el calor que van a tener estos nidos, ¿no? Y la temperatura. Y creo que ya se nos pasó todo el tiempo que teníamos, y simplemente estos nada más eran más ejemplos, si los sigues pasando por favor, de diversos reptiles y anfibios. Y dale, no te preocupes. Y nada más como conclusiones, queremos decirles que el cambio climático, claro que es un factor que está afectando a la diversidad de estos animales, y no es un factor menor, es un factor con gran importancia, y que aunque los animales tengan ciertas adaptaciones que ayuden a mitigarlo, pues
Va a depender de qué tan grande y rápido sea este cambio y de cuánto tiempo les vamos a dar para que se adapten y de si es posible que se adapten. Y podemos hacer algo controlando nuestras poblaciones, nuestras emisiones y desarrollando planes de conservación, y eso sería todo por nuestra parte. Bien, gracias por la interesante plática.